Vamos a la conclusión de este matutino. Voy a invitarle que tome su Biblia y abra en el libro de Jueces. Ábrala en el libro de Jueces, capítulo 6, versículos 25 y 26. Allí está la conclusión de este matutino. Ya tenemos preparado al pastor subdirector de la obra Luz del Mundo a nivel nacional, nuestro hermano Isidro Rodríguez. Preparado pues para exponer la palabra del Señor. La lectura la tendrá nuestra hermana Arangeli Flores. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Padre, te doy gracias, mi Dios, ahora que entramos en la conclusión de este día. Usa al pastor Isidro en la predicación de tu palabra. Te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados, damos a Dios toda la gloria por estas enseñanzas que Dios está suministrando cada día, y estamos estudiando el libro de Jueces y muy específicamente pues la historia de Gedeón, este valiente, humilde hombre que Dios pues lo exaltó de acuerdo a la palabra. Y dice la escritura: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Cuando iniciamos el estudio de acá de la historia de esta parte de Gedeón, cuando Dios se le presenta a Gedeón, vamos a ubicarnos un momento en la historia. Israel estaba siendo humillada, el país entero, por los madianitas. Y dice que los israelitas sembraban, cultivaban, criaban ganado. Y cuando llegaba el tiempo de la cosecha, venían los madianitas con todo su ganado, sus camellos, gente. Dice que eran como langostas. Venían sobre los sembrados del pueblo de Israel y se comían y arrasaban con todo lo que tenían. Pero antes de esto dice claramente que la razón por la cual estaban los hebreos entregados en manos de los madianitas era por causa del pecado. El pecado trae cautividad. Cuando pecas te haces cautivo. Cuando pecas o pecamos nos vendemos. Y precisamente el pueblo de Israel cayó en una cautividad. Cayó humillado por sus enemigos. Dios los entregó en manos de sus enemigos. Y qué humillante es estar bajo el yugo de nuestros enemigos. Que Dios nos libre y nos guarde. Y allí estaba el pueblo de Israel. Y pues dice la palabra de Dios que Gedeón, y en conjunto con el resto del pueblo de Israel, cuando ellos cosechaban, tenían que tomar, por decir así, arrancar el producto todavía tal vez tierno, y antes que vinieran los madianitas. En estos días estuve en un pueblo y compartía con algunos de mis hermanos en Cristo, y me decían los hermanos, yo veía que ellos sacaban unas yucas pero muy delgaditas, unas yucas muy delgadas, y yo les preguntaba que por qué vendían. Eran hermanos que sacaban yucas para vender. Y yo decía, pero ¿qué es que la tierra no está dando ahora? Me decían, no, la estamos sacando antes, porque si uno deja que engruesen mucho las yucas, vienen los enemigos, vienen los amigos de lo ajeno y se llevan las yucas. Entonces, cuando ellos veían que el fruto estaba más o menos dándose, sacaban las yucas antes que vinieran los ladrones a robárselas. Así que están comiendo yuca delgada, yuca flaquita. Así estaban los hebreos. Dice que empobrecía al pueblo de Israel a raíz de esto. Pero Dios se le presenta a Gedeón, quien estaba limpiando el grano para esconderlo en cuevas, en grutas, en cavernas, en las peñas. Y se le presenta y le comisiona que Dios va a hacer algo grande,
que Dios ha escuchado el clamor, porque el pueblo clamó, el pueblo gimió. Es importante gemir, clamar, interceder, porque Dios oye el clamor de su pueblo. Y cuando Gedeón estaba allí, se le presenta el ángel de Jehová y le dice: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años. Esto huele a sacrificio. Si usted ha fallado, si usted se ha equivocado y usted quiere ver la mano de Dios moviéndose a su favor, tiene que comenzar a sacrificar. Y dice: y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Fíjese, el papá de Gedeón era idólatra y tenía en su casa un altar a Baal, su tremenda estatua. Por Dios, un pueblo que había sido enseñado en el temor de Dios, la ley, la palabra, la justicia, el Dios de Abraham. El pueblo había abandonado aquellos principios, aquel temor de Dios, y ahora estaba adorando al palo y a la piedra, y ahí tenían la imagen de Baal. Y dice también: y corta también la imagen de Acera. Lo estaban dando a hacer 2 cosas: derriba y corta, derriba a Baal y corta a Acera, que están en la casa de tu padre. Y dice que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios. Tú no podrás edificar un altar para Dios en tu vida antes que derribes los altares al pecado, a la maldad. De pronto usted no será un brujo, una bruja que tiene en su casa un altar con muñecos, con supuestos santos, pero a veces hay altares que se levantan en el corazón, en la mente, y a veces se apodera de nuestras vidas cuando le damos cabida a otras cosas que se entronan en nuestros corazones, toman el lugar que Dios tiene que tener. Entonces debes derribar esos altares, debes de derribar. En tu corazón no puede entronarse ni haber algo que sea más prioritario que el Dios de los cielos. Dios debe estar ocupando el trono de tu corazón. Él debe estar sentado en el lugar debido. Fíjese cómo dice acá: y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en el lugar conveniente. Si usted estudia la palabra, se dará cuenta en el verso 24 que él ya había edificado un altar. El 24 dice: y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta el día de hoy en Ofra. Pero si usted ve, en el 25 Dios lo está mandando primeramente a derribar un altar y a construir un nuevo altar para Dios en el lugar debido. ¿De qué vale? ¿De qué sirve que podamos nosotros estar edificando altar a Dios, haciendo ayunos, oraciones, cuando todavía no hemos renunciado a algunas cosas que están destruyendo nuestras vidas? ¿Cómo puedes? Dios, la Biblia dice que el sacrificio de los impíos es abominación a Dios. Antes de edificar el altar de Dios en tu vida, tienes que destruir los altares de Baal, de los que están allí. También tienes que destruir y tienes que cortar los altares de Acera. Tienes que divorciarte del diablo. Usted no puede casarse con Dios si no se divorcia del diablo. Usted tiene que desligarse, desprenderse. Tenemos que soltar todas esas ataduras espirituales para poder rendirle culto a Dios y construir un altar en el lugar conveniente, en el lugar prominente de nuestras vidas. No podemos, el mismo Señor Jesucristo dijo que no se pueden amar a Dios y a la riqueza. No podemos pretender amar a Dios y al diablo, y servirle a Dios y al diablo, y estar en el culto alabando a Dios y salir a servir a Satanás. La palabra del Señor nos manda a ser definidos, a definirnos y amar a Dios por encima de todas las cosas, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Y dice: y corta también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco. La cumbre es la parte más alta, la parte
más prominente, más importante. Dios tiene que estar en el centro de nuestra vida, en el lugar visible. Tiene que ocupar Dios el lugar prominente de nuestras vidas. No puede estar allá en un segundo, tercer plano. Dios no puede estar en un rinconcito. Él tiene que gobernar nuestras vidas. Y me llama la atención que el que había edificado estos altares era el propio papá de Gedeón. Y le dijo, córtalo. ¿Sabes qué haces tú? Tal vez en nuestros pasados, nuestros ancestros, tenemos familiares que se dieron a la idolatría, a la brujería, al robo, al hurto, a la borrachera, a la homosexualidad, al pecado, a la prostitución. Pero tú puedes cortar esa maldición ancestral. Tú puedes cortar esa maldición hoy, entregando tu vida a Cristo y edificando un altar para el Dios Todopoderoso. Tú puedes romper esa atadura y a partir de hoy tu vida será una bendición. Tienes que edificar altar a Dios en el lugar conveniente. Y ese lugar conveniente es en tu corazón. ¡Yeah!